Buenos días. El tema de hoy son los conflictos constitucionales y políticos de la República de Colombia. Neiva, 8 de diciembre de 2024, por Ulpiano Manrique Plata. Buenos días. La historia constitucional y política de Colombia es un fiel reflejo de un país en constante lucha por encontrar un equilibrio entre el centralismo y el federalismo. En medio de tensiones ideológicas y conflictos armados, desde la invasión española hasta nuestros días, el camino hacia la estabilidad y el desarrollo ha estado marcado por profundas transformaciones. Esta crónica tiene como objetivo explorar las diversas facetas de la historia de Colombia, destacando los episodios traumáticos que han definido su devenir, desde la invasión de los colonizadores españoles hasta la actualidad. La colonización española, liderada por un imperio corrupto, fue un proceso de despojo y violencia caracterizado por la esclavización de los pueblos indígenas y la expropiación de sus tierras y la destrucción de su cultura ancestral. Estos actos de opresión sembraron las semillas de una resistencia que siglos después culminó en la independencia, un proceso liderado por mestizos e indígenas que lograron expulsar a los colonizadores y reivindicar sus derechos a la libertad y a la autodeterminación. Desde la promulgación de la primera Constitución de Colombia en Villa del Rosario de Cúcuta, firmado el 30 de agosto de 1821, esta Constitución proclamó la República de Colombia y estableció un régimen representativo y popular. La Constitución de 1811 fue la primera Constitución que tenía alcance nacional en Colombia. Fue promulgada por la Asamblea de Cundinamarca el 4 de abril de 1811 hasta la vigente Constitución de 1991. La historia constitucional del país ha estado marcada por intensos conflictos políticos, enfrentamientos armados, actos de corrupción y disputa ideológica. Cada carta magna refleja las tensiones de su época, en especial la lucha entre las visiones federalistas y centralistas, así como el papel predominante de la Iglesia Católica frente a movimientos liberales y masónicos. La época colonial dejó profundas heridas, pero también inspiró una resistencia que con la independencia dio paso a la conformación de un nuevo orden político. Durante el siglo XIX, Colombia vivió un enfrentamiento constante entre centralistas y federalistas, lo cual se tradujo en importantes constituciones. Tenemos entre otras la Constitución de 1863, que representó el auge del federalismo. Sin embargo, las constantes guerras civiles y la debilidad del gobierno central evidenciaron sus limitaciones. La Constitución de 1886 estableció un modelo centralista y consolidó la alianza entre el Estado y la Iglesia Católica, generando tensiones con los sectores liberales. Este modelo estuvo acompañado de conflictos armados como la Guerra de los Mil Días, 1899-1902, que dejó profundas secuelas políticas y económicas al país. En el siglo XX nos enfrentamos a momentos de intensa violencia y reformas significativas. En 1910 se introdujo la elección directa de presidentes. En 1936, reconocimiento de derechos sociales y laborales bajo el gobierno de Alfonso López Pumarejo. En 1986, elección popular de alcaldes, marcando avances hacia la descentralización. Tras el derrocamiento del general Gustavo Rojas Pinilla en 1957, se instauró el Frente Nacional entre los años 1958 a 1974. Una coalición entre los partidos liberal y conservador que buscaban garantizar la estabilidad política del país. Aunque este acuerdo logró reducir las confrontaciones directas entre ambas fracciones tradicionales, también marginó a los movimientos políticos emergentes y perpetuó las desigualdades sociales existentes. En este contexto, la violencia en Colombia adoptó nuevas dinámicas, influenciadas por las tensiones globales de la Guerra Fría
y la rivalidad entre los modelos capitalistas y socialistas, inspirados por revoluciones como las de Cuba y Vietnam. En 1964, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, un grupo guerrillero de ideología marxista-leninista, inicialmente dio inicio a un prolongado conflicto armado. A lo largo de los años, este conflicto se complejizó con la aparición de otros grupos de extrema izquierda, derecha y narcoterroristas, cuyas acciones afectaron profundamente a la población urbana y rural del país. Ante la necesidad de superar las inequidades y violencia, en 1991 se convocó una Asamblea Nacional Constituyente fruto de una amplia concertación. La Constitución de 1991 marcó un hito hacia la descentralización, el reconocimiento de derechos fundamentales y la inclusión de comunidades indígenas y afrodescendientes. Esta Carta Magna también promovió un Estado laico y participativo, aunque las tensiones derivadas del conflicto armado y los acuerdos de paz continuaron. Se presentaron varias reformas posteriormente para esta ley, tales como la de 2002, que fue la reevaluación de la reelección presidencial. En el 2016, la incorporación de disposiciones del acuerdo de paz con la FARC, incluyendo la creación de la jurisdicción especial. Conclusión. La historia constitucional de Colombia refleja las luchas constantes por la libertad, la equidad y la inclusión. Aunque la Constitución de 1991 sentó las bases para un modelo más justo, el país aún enfrenta importantes desafíos en materia de justicia social y consolidación de la paz. La implementación efectiva de los acuerdos de paz requieren priorizar los programas sociales inclusivos, la distribución equitativa de la tierra y el desarrollo integral de las comunidades rurales, aislar a estas comunidades del impacto de los grupos armados, garantizar su acceso a proyectos agroindustriales y sociales e impulsar la industrialización del campo son pasos fundamentales. Estas acciones no solo fomentarán la generación de empleo, sino que también contribuirán a romper los vínculos forzados con grupos ilegales. Al recuperar la estabilidad y el dinamismo del sector rural, Colombia podrá avanzar hacia un futuro donde la riqueza y el bienestar sean compartidos de manera equitativa entre todos los colombianos. Muchas gracias. Buen día.